escondérsele a una mujer es casi imposible, porque tienen un no sé qué, que un no sé cuánto, o sea, por no decirle un sexto sentido, que con verte ya te están viendo la intención. Una mujer sabe desde el momento que la saludas qué intención tienes. Y el hombre es más, se me hace que me quería invitar. Ay, ¡ey! Dice. ¡Ey! Como que por ahí ha pasado el tren. Ay, hermano, es que no está bien soso. Y si me gustaba, y si no me gustaba. Y la mujer nada más te ve, ay, y con la que es abusadilla te da el cortón, pero así, y te baja de la moto. ¿Qué es, verdad? Te cambia el tema, te cambia la conversación, te cambia la manera de hablar, hasta te deja de mandar mensajes de que, y dices tú, ¿y qué pasó? Y todo, que ya se dio cuenta. El que no se ha dado cuenta eres tú. Por eso, qué importante es cuál es o de quién es el espíritu que habló. Entonces nos encontramos en la imperiosa necesidad de uno como persona, como hijo de Dios, dejarse trabajar. Acuérdense, ayer hicimos una gráfica espiritual. Porque de repente estamos peleando con los demonios, de repente estamos rompiendo maldiciones, de repente estamos cortando ligaduras, estamos cortando el cordón umbilical, estamos cortando el cordón de plata, estamos cortando. Hay una cortadera que trae uno. ¡Qué tremendo! Que el carnicero te vale sombrilla, tú eres D'Artagnan. Pura cortadera. Y yo me pregunto, ¿cómo estará el alma? La condición de ese que está cortando. ¿Cómo estará? Porque mire, a veces veo en los sociales, de esta manera te comunicas con el Espíritu Santo, de esta manera vas a entrar en su presencia, de esta manera, aquí y acá, y de repente, y yo digo, ¿cómo estará ese vaso? ¿Cómo estará ese vaso? Mucho conocimiento, sí, que bueno, hay que agarrar conocimiento, pero de repente nos hacemos cebollones, pero no nos estamos dando cuenta del espíritu que está hablando, porque de repente enseñar y decir, es que esto es así, esto es que esto es acá, cuando el espíritu es libre, cuando el espíritu no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, cuando el espíritu de repente te sale con algo bien diferente a lo que tú creías. ¿Por qué? Porque es el espíritu. Te está mostrando, te está diciendo las cosas que tenemos nosotros que ver, que trabajar en ese momento, en el momento que Él te está dando el entendimiento. Por eso es dejarse trabajar, acercarse, Señor. Yo, la mera verdad, lo que está pasando, Señor, es que en mi corazón hay malas intenciones, Señor. En mi corazón hay este batallar, en mi corazón hay esto, Señor, en el corazón hay cosas que no te agradan. Yo aprendí mucho del apóstol Pablo. Él no se vanagloriaba, él no se ponía careta de santidad, él no se escondía y decía yo no, él decía yo, miserable de mí, y decía de mí, no de ustedes, hermanos. No hago las predicaciones para tirarle a los demás, ustedes son hipócritas. Pues si yo imagino cómo están ustedes, imagínense. No, decía miserable de mí. Miserable de mí, decía miserable, que sabiendo hacer lo bueno no lo hago, que sabiendo hacer lo bueno practico el mal que no quiero.
Y ahí es donde me centra para ver la honestidad en uno. Decía, no quiero ser Elmer Gruñón. Porque en la iglesia tenemos Elmer Gruñón, el Pitufo, Spiri González, tenemos de todo. Toda la selva está aquí. Empezando por el pastor. ¿Qué? El pastor, el burro del pastor. Le da una risa hasta que se me está haciendo justicia. Dice. A ver, vamos a pasar a ministrar. A ver. No, hermano, de veras. Entonces tenemos que poner cuidado, porque de repente lo que nos daña es lo que nosotros no queremos reconocer. Miren, hasta en la psicología hay un principio. Un psicólogo te sienta y empiezas a hablar con él, y lo primero que te dice para poder trabajar contigo es que tú reconozcas. Si no reconoces, dice, es inútil que hablemos. Mejor váyase para su casa. Los 600 pesos que va a gastar en la hora no le van a servir de nada. No quiero trabajar con gente que no reconoce su problema, porque por ahí vamos a empezar. A la hora que usted reconozca lo que le voy a decir, que veo cuando usted está hablando, entonces podemos trabajar. Y si no, no trabaja contigo. Bueno, el que es buen psicólogo, ¿verdad? El que, tú dale, que acá son 600, nos avienta al agua, tíralos a la basura. Y después tú te da cualquier churro y vete para tu casa. Ya se clavó los 600. Pero el que es buen psicólogo, ¿no? Eso te sienta y te lleva paso a paso. Y te va diciendo, porque lo primero que tienes que reconocer es que tienes ese problema. Si no tienes ese problema, no lo vas a poder enfrentar. Necesitas reconocer. Reconocer que estás mal. Por eso, anteriormente yo quería de repente brillar, quería ser fuerte, quería ser gibor, pero de repente el Señor me bajó de la moto y me trepó en un burro y me dice, y me doy cuenta que necesito que Él trabaje en mi alma y me lleve por el camino correcto. Hicimos una gráfica el día de ayer. Yo le dije, de repente tienes que darte cuenta en dónde estás. Y ya que instalemos el proyector y se acomoda todo el equipaje y todo aquí, vamos a poder proyectar y hacerlo más gráfico. Pero vamos a hacer la gráfica otra vez espiritual. Entonces hicimos que abajo están las tinieblas y arriba está la luz. Y las tinieblas, entre van siendo más hacia arriba, se van haciendo más densas, más tenues, hasta que se van haciendo como desnutridas, y empieza la luz a ser más fuerte, hasta que ya no hay tinieblas ahí. Y de repente nosotros estamos a la mitad. Y de repente, cuando no nos damos cuenta, buscamos del Señor, buscamos unción, y en lugar de elevarnos por ver la condición de nuestro corazón y elevarnos, descendemos. Y tenemos unción, sí, con unción descendemos. Y tenemos poder, sí, con poder descendemos. ¿Por qué crees que te lo dio Dios, el poder? Porque sabía que ibas a tener que pelear. Sabía que ibas a tener que pelear con las tinieblas. Sabía que tenías que pelear con esas cosas que de repente tienes que soltar. ¿Para qué? Para que te empieces a elevar y llegues a una condición donde te digan lo que digan, tú estás equilibrado porque eres luz. Observemos al Señor Jesús. El Señor Jesús era tan hermoso que donde Él llegaba, de repente, ¡pam!, saltaba un demonio. ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús, quédate y sal.
Y ni siquiera había aprendido. Es que llegaba la luz y ¡pum! Saltaban los demonios. Predicando su palabra, empezaba a hablar y empezaban a saltar. ¿Por qué? Por la densidad de la luz que tenía. Entonces Jesús les decía: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque no había nada de tinieblas en él, nada. Querían subir, pero no podían. Adulterio se caía, fornicación se caía, tentación se caía, borrachera se caía, malas intenciones, todo se caía, no podían subir. Las tinieblas no se podían subir. Y vaya que se subieron las más densas, quisieron trepar, pero no pudieron. Por eso la grandeza de nuestro Señor venció como Dios, venció como espíritu y venció como hombre, como usted y yo, la condición humana, como usted y como la mía. Así venció Él. Por eso nosotros ahora de repente hay que poner cuidado. ¿Cuál es el espíritu que está saliendo, que está hablando? Porque si en algo debe de haber en nosotros, entre más te acerques a la luz, más humilde vas a ser. Entre más poder tengas, entre más unción tengas, tienes que ser más humilde. No tienes que ser más pedante. No tienes que ser más creído. Por eso me viene como cuando me voy a jugar frontón. Y ahora voy a ir sencillo. Ahora no voy a poner corbata, no voy a poner traje. Bueno, voy sencillo. ¿Por qué? Porque de repente la corbata, el traje, dicen que no hace el monjo, ¿verdad? Pero lo distingue. Te hace sentir interesante, te da buena apariencia, ¿verdad? Dice fina estampa, caballero. Pero esas cosas pasan a segundo término. Lo importante es cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Tenemos como iglesia de Cristo que trabajar cada uno conforme Dios te ha dado un mensaje para quitar la división tan tremenda que hay en la iglesia como hijos de Dios. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Pero lo va a hacer cuando tú te dejas usar por Él. Lo va a hacer cuando tú estás entendiendo la problemática que hay en ti. No vea la problemática que hay en el pastor. No vea la problemática que hay en el hermano. No vea la problemática que hay allá afuera. Hay que ver la problemática que hay aquí adentro. Aquí adentro. Que nosotros entendamos cuál es el problema, para entonces empezarnos a poner como Pablo venció. ¿Cómo venció Pablo? Nos dio la llave Pablo. Nos dio la llave y nos empezó a decir, digo, Romanos capítulo 7, por ahí, creo que está, capítulo 6, dice: la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Pero qué problema poner en el espíritu. ¿Por qué? Porque en la gráfica tenemos que ver dónde estamos. Si estamos menos de la mitad o estamos más arriba de la mitad. Porque ahí es donde entonces tenemos nosotros que buscar la meditación. Tenemos que buscar en nosotros esa elevación espiritual. Lees la palabra, pero hablas con Dios y te pones en esa condición a que el Espíritu tome control y te empiece a trabajar. Porque le empezamos a dar auge a la carne y de repente empezamos a dar enseñanzas creyéndonos que sabemos mucho y señalando a los demás cómo deben de ser las cosas, y ya vamos mal porque hay en nosotros vanidad, hay en nosotros grandeza, hay en nosotros querer brillar, hay en nosotros querer ser más que los demás.
Por eso dice la palabra, bástele al discípulo llegar a ser como su maestro. Y yo tuve un excelente maestro. Ni a los talones le llevo. Pero el asunto está que te llenes de humildad para que entre más te levante el Señor, más humilde seas. ¿Cuánto problema nos podemos evitar cuando en esa gráfica te elevas más hacia el Señor, en el sacerdocio de Jesucristo, por esa ley de Cristo que a veces no entendemos y se nos hace de repente descabellada, porque es descabellado no tomar en cuenta el mal recibido. Es descabellado que después de que te roban les des la capa. Es descabellado. Esto no, porque después de que me roban, no, hombre, lo voy a soltar toda la jauría. Y más si tienes palancas, es todo el poderío. Son cosas descabelladas. Son cosas descabelladas. Pero ahí están en la Escritura. ¿Qué hacemos? Y las dijo Jesús. Las dijo con su propia boca. No lo dijo Pablo ni Pedro, aunque eran hermanos. Lo dijo Jesús. Si te quitan la capa, dale la túnica. Si te dan una mejilla, pon la otra. Ora por el que te persigue. Bendice al que te maldice. No, hermano, si no es cajeta. Por eso el sacerdocio de Jesucristo no cualquiera lo puede desarrollar. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Nos hace falta mucho trabajo. Tenemos muchísimo trabajo para empezar a trabajar cada uno en nosotros. Una de las cosas que detiene el avance de la iglesia, la murmuración. El murmurar uno de otro. El ver los problemas uno de otro. ¿Saben que hay gente que me ha dicho, pastor, si va la fulana ahí a la iglesia, yo no voy? Yo no voy. Y digo, Dios mío, mi hijita, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo impedirle la entrada. Es que habló y dijo de usted. A mí no me importa. Y le tengo que decir, si viene Judas, es al mismo que voy a pasar. Y lo voy a pasar hasta adelante, para estarlo bien. Yo no puedo sacar a nadie de la iglesia. La iglesia no es mía. La iglesia es del Señor y Él sabe a quién trae. Él sabe a quién trae. De repente va a traer al que te va a servir de cepillito, que te vas a dando y dando. ¿Por qué? Porque te va a trabajar un área. Y tú, ay, ojalá, dice, esa es la que quisiera que no viniera. Qué tremendo. ¿Y en dónde queda el pasaje entonces? ¿En dónde queda el pasaje? ¿A quién le has proferido palabra? ¿Y de quién es el espíritu que habla? Estas son cosas que nosotros debemos de observar. Ok, Señor. ¿Qué es lo que sea Jesús? ¿Qué es lo que sea Jesús? Traía a Judas ahí trabajando. Y es el que se encargaba de la plata, porque a Judas le encantaba la plata. ¿Eso lo traía el Señor? El Señor se preocupaba si agarraba, le jalaba ahí, que para su Mercedes, que para esto, que para comprar su camello nuevo. Yo sé que se preocupaba por eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que quitar nosotros de nuestros labios, de nuestro corazón, es la murmuración. El hablar los errores de los demás. Yo no puedo hablar de ningún error ni de ningún hermano. Yo he llegado a entender que fue Dios. Fue Dios porque tenía un avance, tenía algo más. Ya aquello que aprendimos no se tira a la basura. Son cosas que quedan ahí guardadas, tesoros que en algún momento te van a servir. Por eso dicen que el sabio saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Eso no se tira a la basura.
fueron glorias, fueron poderes, fueron situaciones en las cuales sirvieron y era fuera, y era una reprensión, y era aquel encontronazo fuerte, poderoso. Sí, pero ahora hay que avanzar. Por eso dice que el buen sabio saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. No se desecha. ¿Por qué voy a entrar a murmurar, a criticar? Lo que tengo que es avanzar a lo que Dios quiere. Muchas de las cosas en nuestra vida secular no se resuelven por condiciones del corazón. Porque en la gráfica, acuérdense, las tinieblas están abajo, la luz está arriba, y en medio de repente nosotros estamos, y en vez de subirnos, nos bajamos. Y esos problemas de las tinieblas entonces empiezan a agarrar fuerza en la carne y nos empieza a tener problemas. La murmuración, la crítica, el señalar, el hablar, el criticar. Por eso nosotros como siervos del Señor, como hijos de Cristo, tenemos que hablar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Vamos a hablar y al que quiere recibir, que reciba. Al que no, pues ni modo. Hermano, no lo hemos visto en la iglesia, véngase, no deje de congregarse, que el Señor le dé la palabra que necesita para que su problema se arregle y todo. No, que yo en mi casa yo también lo encuentro y todo. Bueno, pues amén, siga adelante, que Dios nos lo bendiga. Y vamos, seguimos adelante. ¿Sí? Pero nosotros, no, que no, le dije que es fulanito, no, dice que está bien, no, pero míralo cómo está. No, pero mira aquí, no, pero mira allá. Es que se fue para otro ministerio, es que se fue para otra iglesia. Ya estamos murmurando. Pues si se fue es porque de repente puede ser que esté desobediente con el Señor. No se lo llevó el Señor, se fue él o ella. Y uno lo quiere tener a la fuerza. No. Hay que pedir por él. Señor, pues mira, no está entendiendo. O tal vez de repente allá es su lugar. Bendícela donde quiera que esté. Bendícelo donde quiera que esté. Empezar a quitar de nosotros esas murmuraciones, esas críticas. Mira, va a la iglesia y mira, no, si anda ahorita como Pedro Infante, qué tremendo. Anda más borracho que nada. Mira, y va a la iglesia. Mejor, Señor, tócale su corazón. De repente, Dios está haciendo algo que tú no entiendes. De repente, borracho en el rincón de una cantina, le habla al otro borracho y le dijo el borracho al borracho: oye, qué tremendo, acércate a Cristo, vale. Así, ¿verdad? Pues brindemos porque échate otra en el nombre de Cristo. Ya estamos, par de borrachos. No, es que es verdad, tú no sabes qué está haciendo el Señor. De repente lo está usando y el Espíritu lo redarguye y ahí está hablándole a otro. Y tú lo estás criticando. Pero eso, ¿sabe qué? Señor, muéstrale tu gloria. Trabájalo conforme a tu propósito. Guárdalo. Tenemos que aprender, hermanos, a seguir el propósito de Dios. Cuando Dios quiera, esto va a ser un gentillar. Cuando Dios quiera, esto se va a llenar. Porque es Dios. Que sea Dios. Por eso dice el libro de los Hechos: y el Señor añadía cada día más creyentes. ¿Pero quién lo hacía? El Señor. Por eso de repente, Señor, creo que tenemos que hacer. Dice que Dios no te da una carga más de lo que puedes soportar. Entonces de repente nos está preparando. ¿Para qué? Para que donde estés, Él esté fluyendo. Porque si nos suelta así todo, y de repente el pastor se va a envanecer y va a decir: para que vean que el Señor está conmigo, para que vean el respaldo, y ahora sí, hermana, sácale a todos. Y no, así haga miles de gente.
voy a tratar de evitar subir las ministraciones. Que se oigan, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? De repente hay gente curiosa que está viendo los videos, no para ver, ¡ay, mira fulanita! ¡Ay, mira fulanita! ¡Ay, mira, uy, tan buena que se veía! De repente es la curiosidad de la gente, el morbo. Solamente que hay algo que da testimonio, un milagro, que de repente acá nuestra hermana viene de todo, ¡ay, se agarra ¡ay, sí, grábelo! ¿Y todo? ¿Por qué? Porque eso es un milagro. Hay que glorificar al Señor. Pero evitar, para que vean que hay tantos, para que no, quieren saber cuántos hay, que vengan. Que vengan. Entonces, la curiosidad mató al gato, ya depende de llegando, ¡pam! Le da el Señor macanazo y aquí se quedan. Es el Señor el que añade miembros a la iglesia. La iglesia es del Señor. Por eso he aprendido a estar contento con lo que tengo. Con lo que tengo. Mientras el Señor esté aquí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Con una alma, con un pelón, pero que Dios esté trabajando. Wow, ahí hay que llevar la predicación, ahí hay que llevar el mensaje. Así empezamos, hermano. Eran 4 pelones, uno en cada esquina. Y por 4 pelones, 2-3 meses desde Guadalajara. Ahorita ya hay más greñudos que pelones, no se crean. Ahorita ya hay más hermanos. Pero es el Señor. Vamos a ver si de veras, ¿verdad? Porque para sostener esto con 4 pelones estaba pelón. Estaba pelón. Aquí se paga renta, se paga viaje. Eso es nada más de la renta. Más aparte de los viajes, cada viajecito 700, 800 pesos por semana. Por semana. Mala renta, entonces sáquenle cuentas. Yo también como. Yo también ocupo zapatos, yo también ocupo ropa. Y todo el Señor lo provee. ¿De dónde? I don't know. Entonces yo le digo, es el Señor. Pero es, ¿sabe qué? Por las almas. Por las almas. Eso es lo importante. Que usted como cristiano estemos trabajando una cuestión del alma. Que empecemos a elevarnos, no a bajarnos. Porque cuando empezamos a bajar, esas tinieblas empiezan a activar las cuestiones de la carne. El odio, la envidia, la murmuración, la crítica, el chisme y todas esas cosas. Y te hacen descender en vez de elevarte. Por eso hay que cortar chisme, ¡fua! Se corte, murmuración, ¡fua! Se corte, envidia, ¡fua! Se corte. ¿Para qué? Para que te eleves. Porque se corta todo eso. ¿Nunca ha visto un globo usted? ¿Nunca ha visto un globo? ¿No? Está el globo y está con aquella cosa y aquel fogón da. Ay, el globo así grande. Y de repente, ¿sabe qué? Para que se eleve hay que cortarle las amarras, ¿verdad? Y tiene como 4 alrededor para que aquello y no se lo lleve, porque si no, levanta hasta la tierra. Aquella fuerza. Entonces, ¿sabe qué? ¡Córtale! ¡Pam! 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 Y cuando cortan aquello, y ahí van. Y ya empiezas a ver ahí lo alto. ¡Ay! De acá se ve Chapala. ¿Y dónde Chapala la gente? ¡Qué tremendo! Porque así de repente estamos. Yo creo que esta película se debe llamar el globo cristiano. Porque así estamos. De repente no te puedes elevar. De repente no puedes subir a esa santidad, a esa mansedumbre, a esa humildad. ¿Por qué? Porque te jala la arrogancia, te jala la murmuración, te jala el chisme, te jala la envidia. No, aquel tiene un carro del año y el mío está todo golpeado. Mira, se parece a María Magdalena, golpes por todos lados.
Ay, qué tremendo, qué vergüenza. Y ya cuando lo ven, y, ay, pastor, ¿cómo trae su carro? ¿Cómo está el carro haciendo su vida? ¡Qué tremendo! ¿Y qué quiere que haga? ¿Ah? Ahora dependo del Señor. Si Él me da para arreglarlo, lo voy a arreglar. Pero eso es harina de otro costal. Otra, lo importante es poner en lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere no son las cosas materiales. Lo que el Señor quiere es que mi alma aprenda a depender de Él y vaya a la condición, a la altura del varón perfecto que Él te quiere. Por eso te dice: al que te maldiga, bendícelo. Cortaste una mano. Al que te robe la túnica, dale la capa. Cortaste otra mano. ¿Qué te vas elevando? No envidies lo del otro. Ya no envidias y te vas elevando. Perdonar a los que nos ofenden, te vas elevando. Bendice al que te maldice, te vas elevando. Y cuando estás arriba, ¿cuál tinieblas? ¿Cuál nada? ¿Qué envidia? ¿Cuál todo? ¿Quién va a envidiar algo cuando estás lleno de la gloria del Señor?